Era nuestro ritual, un beso robado en el callejón angosto que separaba los viñedos de la bodega, donde el aire olía a uva madura y a miedo. Adrián, el doctor Vega, el hombre de 42 años, cuya calma era la única medicina que respetaba el pueblo de Fuente Clara, me apretaba contra la pared de piedra. Por un instante, el mundo se reducía al calor de su boca sobre la mía. A sus manos, firmes en mi espalda, un ancla en medio de la tormenta que era mi vida. Y justo cuando sentía que podía respirar, él se apartaba, en su rostro se instalaba de nuevo la máscara de serenidad profesional, y su voz, apenas un susurro, me devolvía a la realidad. Ten cuidado, Leo. Y yo me iba, caminando de vuelta a la casa principal, con el corazón latiendo desbocado, sintiéndome como un ladrón, no por robar un beso, sino por atreverme a amar. Nuestra vida era un teatro de miradas fugaces y palabras no dichas. Al día siguiente tuve que ir a su consulta. Una rama me había arañado el brazo mientras podaba las viñas viejas, una excusa perfecta. Me senté en la camilla de exploración, bajo la luz blanca y fría que parecía querer arrancarme todos los secretos. Adrián entró, asintiendo a la enfermera, y cerró la puerta. Por un segundo fue solo Adrián, y una sonrisa casi imperceptible se dibujó en sus labios. Luego se puso los guantes y se convirtió en el doctor Vega. «Veamos ese brazo», dijo, su tono profesional y distante. Sus dedos, expertos y cuidadosos, limpiaron la herida. Cada roce era una descarga eléctrica que yo intentaba disimular con todas mis fuerzas. No hablábamos de nosotros, hablábamos del tiempo, de la cosecha que prometía ser buena, de trivialidades que formaban un muro entre lo que éramos en público y lo que sentíamos en privado. «La uva tempranillo viene fuerte este año», comenté, mi voz más ronca de lo normal. «Tu padre estará contento», respondió él, sin levantar la vista del vendaje que estaba aplicando. Nuestras miradas se encontraron sobre mi brazo herido. En sus ojos vi el mismo anhelo que me quemaba por dentro, la misma tensión. Era un diálogo silencioso, una conversación completa en 2 segundos que nadie más en el mundo podría entender. Quería decirle que lo necesitaba, que el peso de la mentira me estaba ahogando. Pero la puerta se abrió y la enfermera entró con unos formularios. El hechizo se rompió. Adrián se enderezó, su rostro impenetrable de nuevo. «Que no se te infecte, ponle esta pomada 2 veces al día», dijo, entregándome una receta con la misma calidez con la que se la daría a una anciana con gripe. Salí de la clínica sintiendo el frío de la soledad. Él estaba atrapado en su reputación, en su papel de pilar de la comunidad, y yo, con 25 años, estaba atrapado en mi apellido, Castillo, el heredero de las viñas más importantes de la región, el hijo único de Ricardo Castillo. El verdadero infierno empezaba en casa, durante la cena. El aire en la mesa de los Castillo siempre era denso, cargado de expectativas no cumplidas. Mi padre, un hombre forjado por el sol y la tierra, con manos como raíces y una mirada que podía congelar el vino en la copa, no soportaba mi desinterés por la gestión de la bodega. Él hablaba de números, de exportaciones, de contratos. Yo pensaba en la música que componía a escondidas en mi habitación, en los acordes de una guitarra que eran mi única vía de escape. «He cerrado un trato con los alemanes», anunció esa noche, golpeando la mesa con la palma de la mano. «Duplicaremos la producción el año que viene. Necesitaré que te involucres más. Leo, la guitarra no va a dirigir estos viñedos». Mi madre le lanzó una mirada de advertencia, pero él la ignoró. Sus ojos se clavaron en mí. 25 años. A tu edad, yo ya estaba casado, y tú venías en camino. Es hora de que sientes la cabeza. El hijo de los García tiene una hija que acaba de volver de Madrid. Es una buena chica, de buena familia. Deberías invitarla a salir. Sentí el nudo en el estómago, esa mezcla de rabia y pánico que me era tan familiar. Cada palabra suya era un ladrillo más en el muro que me aprisionaba. No podía decirle que mi corazón ya tenía dueño, que la única persona con la que quería compartir mi vida era un hombre 17 años mayor que yo, el médico del pueblo. Decirlo sería como prender fuego a los viñedos. Esa noche no pude más. Conduje hasta el pabellón de casa, una vieja construcción de piedra y madera que mi abuelo había levantado en la montaña, nuestro único refugio. Le envió un mensaje a Adrián. «Necesito verte». Llegó 1 hora después. Su coche se detuvo junto al mío, y por fin, lejos de las miradas de Fuente Clara, pudimos ser nosotros. Se bajó del coche y me abrazó con una fuerza desesperada. «¿Qué ha pasado?», preguntó contra mi pelo. «Mi padre»,
respondí, mi voz ahogada. Quiere que salga con una chica, quiere nietos, quiere un heredero que no sea yo. Nos sentamos en el porche de madera, mirando el valle oscuro salpicado de luces lejanas. La brisa de la montaña era fría, pero el calor de su cuerpo a mi lado era suficiente. Vámonos de aquí, Adrián, dije, la idea saliendo de mis labios antes de poder pensarla. Vendemos todo, empezamos de cero, en otro lugar, donde nadie nos conozca, donde no seas el doctor Vega y yo no sea un castillo. Adrián suspiró, un sonido largo y pesado. Se pasó una mano por el pelo, un gesto que solo hacía cuando se sentía atrapado. Leo, yo he construido mi vida aquí, mi clínica, mis pacientes. La gente confía en mí, no puedo simplemente desaparecer. Y tú, estas tierras son tu legado. Un legado que me está matando, repliqué, sintiendo cómo la frustración crecía en mi pecho. ¿De qué sirve todo esto si no podemos ser quienes somos? ¿Hasta cuándo vamos a vivir así, robando besos en callejones y fingiendo ser extraños? Él me tomó la cara entre sus manos, obligándome a mirarlo. Sus ojos, en la oscuridad, parecían más profundos, llenos de un dolor que yo conocía bien. Solo te pido tiempo, un poco más de tiempo para encontrar la manera. El tiempo es lo único que siento que no tenemos, susurré. Se inclinó y me besó. Este beso no fue robado ni apresurado, fue lento, profundo, cargado de todas las promesas que no nos atrevíamos a hacer en voz alta. Pero, mientras sus labios se movían sobre los míos, una pregunta fría se abrió paso en mi mente. ¿Y si nunca encontraba la manera? ¿Y si el miedo era más fuerte que su amor? La duda, una vez plantada, comenzó a echar raíces, venenosa y persistente, amenazando con destruir el único lugar donde yo me sentía a salvo. La fiesta de la vendimia llegó como una sentencia. Fuente Clara entera se volcó en la plaza, un torbellino de música, risas y el olor denso del vino y la carne asada. Para todos era una celebración. Para mí era un campo de minas. Mi padre me había puesto a servir vino en el puesto de nuestra bodega, una tarea humillante que me convertía en el centro de todas las miradas. Cada vecino que se acercaba con su copa me sonreía, pero yo solo sentía sus ojos juzgándome, evaluando si era digno del apellido Castillo. Desde mi puesto podía ver a Adrián. Estaba junto al alcalde y otros notables del pueblo, cerca del escenario. Reía, estrechaba manos, interpretaba a la perfección su papel de hombre respetado. Era el doctor Vega en todo su esplendor, inalcanzable, separado de mí por un abismo de gente y expectativas. Por un instante, nuestros ojos se cruzaron por encima de la multitud. Él me dedicó un levísimo asentimiento, casi imperceptible, una señal secreta que era solo nuestra. Fue como un trago de agua en el desierto. Por ese segundo, sentí que no estaba solo, que teníamos un pacto silencioso que nos unía. Me aferré a ese gesto mientras las horas pasaban, mientras llenaba copas y forzaba sonrisas. Pero la paz era frágil, y mi padre se encargó de hacerla pedazos. Se acercó a mí, ya con los efectos del vino marcados en su rostro enrojecido y en su voz, que sonaba más fuerte de lo necesario. «¿Por qué no estás bailando?», rugió, su voz un trueno que silenció las conversaciones a nuestro alrededor. «¿Otra vez con esa cara de funeral? La gente celebra, y mi único hijo parece que está en un entierro». Sentí como todas las miradas se clavaban en mí. El calor me subió al rostro, una mezcla de vergüenza y furia. «Estoy trabajando, padre, como me pediste», respondí, mi voz un hilo tenso. Él soltó una carcajada amarga, una que no buscaba la alegría, sino herir. «¿Trabajando? Esto no es trabajo para un hombre, esto es servir copas. Un hombre de verdad estaría dirigiendo, no escondido detrás de un barril». Se inclinó hacia mí, su aliento agrio golpeándome la cara. «A veces me pregunto si de verdad eres mi hijo. Tanta sensibilidad, tanta música. ¿Qué clase de hombre he criado? Un soñador, no un líder. Una decepción». Cada palabra fue un golpe. El mundo a mi alrededor se detuvo. La música de la orquesta parecía lejana, distorsionada. La gente había formado un círculo hasta nuestro alrededor, un tribunal silencioso que me observaba con una mezcla de lástima y curiosidad morbosa. Me sentía desnudo, expuesto, despojado de cualquier dignidad. Mi primer instinto, mi única reacción, fue buscarlo a él. Busqué a Adrián en la multitud, desesperado por encontrar en sus ojos un refugio, una señal de que estábamos juntos en esto, de que su humillación también era la mía. Lo encontré. Nuestros ojos se conectaron de nuevo, pero esta vez no hubo un asentimiento secreto. Lo que vi en su rostro me heló la sangre. Vi pánico, vi el terror puro de un hombre que ve su reputación
a punto de desmoronarse por asociación. Su sonrisa forzada se congeló. Por un segundo eterno vi la lucha en su interior, la batalla entre su amor por mí y el miedo a perderlo todo. Y el miedo ganó. Adrián parpadeó, rompió el contacto visual y con un movimiento deliberado y cruel se giró hacia el alcalde. Le puso una mano en el hombro y le dijo algo, provocando una risa forzada en el político. Se dio la vuelta, dándome la espalda, y continuó su conversación como si nada hubiera pasado, como si el hijo de su amigo estuviera sufriendo una pequeña reprimenda sin importancia, como si apenas me conociera. Fue un gesto sutil para el resto del mundo, pero para mí fue una puñalada. El aire se escapó de mis pulmones, el zumbido en mis oídos se volvió ensordecedor, ahogando la música, las voces, todo. El calor de la vergüenza fue reemplazado por un frío glacial que me recorrió de pies a cabeza. Me había traicionado. No de forma privada, no en la seguridad de nuestro refugio en la montaña. Me había traicionado públicamente, frente a todo el pueblo, en el momento en que más lo necesitaba. Había elegido su estatus, su clínica, su cómoda vida, y me había dejado solo en medio de la arena, para ser devorado por los leones. Sin decir una palabra, dejé la copa que tenía en la mano sobre el barril. Di un paso atrás, saliendo del círculo de curiosos que empezaban a dispersarse, murmurando entre ellos. Nadie intentó detenerme, ni siquiera mi padre. Caminé a través de la plaza, abriéndome paso entre la gente que bailaba y reía, ajena al hecho de que mi mundo acababa de hacerse añicos. Cada paso era más pesado que el anterior. La imagen de Adrián, dándome la espalda, se repetía en mi mente una y otra vez, grabada a fuego. El hombre que me susurraba palabras de amor en la oscuridad era el mismo que me había negado con su silencio, bajo las luces de la fiesta. La promesa de un poco más de tiempo se reveló como lo que era, una mentira para mantenerme a su lado mientras él no arriesgaba nada. Esa noche entendí que el verdadero secreto de Fuente Clara no era nuestro amor. El verdadero secreto era que, cuando llegara el momento de la verdad, estaría completamente solo. No fui a casa. Conducir a través de las calles de Fuente Clara habría sido una tortura. Cada ventana una cara juzgándome, cada sombra una burla. En su lugar, mis manos giraron el volante por instinto, hacia el único lugar que había sido nuestro, el pabellón de casa en la montaña. El aire frío de la noche me golpeó al salir del coche, pero no sentí nada, por dentro estaba congelado. Nuestro refugio, el nido de madera y piedra que había sido testigo de nuestros secretos, se había transformado esta noche en una sala de tribunal, y yo era el juez, el jurado y el verdugo. Esperé, no sabía si vendría, pero una parte de mí, la parte que aún sangraba por la traición, necesitaba que lo hiciera, necesitaba que viera la devastación que había causado. Me senté en el porche, el mismo lugar donde noches atrás me había prometido tiempo. La ironía era tan amarga que casi me hizo reír. El tiempo se nos había acabado, su cobardía lo había consumido todo. Una hora después, vi los faros de su coche ascendiendo por el camino de tierra. Se detuvo, pero no se bajó de inmediato. Pude ver su silueta dentro, la cabeza apoyada en el volante. Cuando finalmente abrió la puerta, no era el doctor Vega quien salió, era solo Adrián, despojado de su armadura de respetabilidad, con los hombros caídos por el peso de su propia vergüenza. Dio unos pasos hacia mí, su rostro una máscara de arrepentimiento. «Leo», empezó, su voz rota. «Por favor, déjame explicarte». Me levanté. La calma que sentía era aterradora, una calma nacida de la certeza de que todo había terminado. «No hay nada que explicar, Adrián», dije, y mi propia voz me sonó extraña, metálica, sin emoción. «Lo vi todo, vi la elección que hiciste». «Tuve pánico», dijo, acercándose. «No supe qué hacer. Tu padre, el alcalde, todo el pueblo estaba mirando. Mi vida entera se habría venido abajo en ese segundo». Solté una risa seca, sin humor. «¿Tu vida? ¿Y qué allí cae de la mía? Yo estaba en el centro de ese círculo, Adrián. Yo era el que estaba siendo devorado vivo, y te busqué». Avancé un paso hacia él, la rabia finalmente rompiendo la capa de hielo. «No te pedía que te enfrentaras a mi padre. No te pedía que gritaras nuestro secreto a los cuatro vientos. Solo te pedía una mirada, un gesto que me dijera, no estás solo. Pero me diste la espalda, me negaste frente a todos, con tu silencio. No fue mi intención. Tu silencio fue un grito». Lo interrumpí, mi voz subiendo de volumen. «Les dijiste a todos que mi humillación no te importaba, que yo no te importaba. Te aliaste con ellos para salvar tu preciosa reputación. No solo dejaste que me pisotearan, Adrián, te uniste al coro.
Se quedó sin palabras, su rostro pálido bajo la luz de la luna. Vio la verdad en mis ojos, una verdad que no podía rebatir. «Lo siento», susurró finalmente. Eran las 2 palabras más inútiles que podía haber pronunciado. «Yo también lo siento», respondí, retrocediendo. «Siento haber creído que eras diferente. Siento haber pensado que tu amor era más fuerte que tu miedo. Puedo arreglarlo», dijo, su voz desesperada, dando un paso para intentar agarrar mi brazo. Me aparté como si su contacto quemara. «No, no puedes. Hay cosas que, una vez rotas, no se pueden reparar». Lo miré por última vez, grabando en mi memoria la imagen del hombre al que había amado y que me había destrozado. «Ya no hay un nosotros, Adrián. Lo destruiste esta noche, en esa plaza. Lo único que queda es el respetado doctor Vega y el hijo decepcionante de los Castillo. 2 extraños. Eso fue lo que elegiste». Di media vuelta y caminé hacia mi coche, sin mirar atrás. Cada paso era una afirmación de mi decisión. Oía cómo me llamaba, pero su voz se perdía en el sonido del motor al arrancar. Mientras descendía la montaña, vi por el retrovisor la figura solitaria de Adrián, inmóvil, junto al pabellón de casa, un monumento a todo lo que habíamos perdido por su cobardía. Al llegar a casa, la puerta principal estaba abierta. Dentro, el silencio era denso, sofocante. Mi padre estaba sentado en su sillón de cuero, con un vaso de brandy en la mano. Ni siquiera levantó la vista cuando entré. Se limitó a decir, con una voz desprovista de toda emoción: «A partir de mañana, comerás en la cocina, y no quiero oír tu voz en esta casa. Has traído suficiente vergüenza a esta familia». No gritó, no hubo más insultos, solo un veredicto frío y definitivo. Me había condenado al exilio dentro de mi propia casa. Subí a mi habitación, que de repente me pareció una celda. Me senté en la cama, rodeado por un silencio que era mucho más ruidoso que los gritos de mi padre. Estaba solo, completamente solo. A kilómetros de distancia, en la montaña, Adrián también estaba solo. Su teléfono yacía en el asiento del copiloto, la pantalla iluminada con mis mensajes y llamadas no respondidas. Miraba el valle, las luces de Fuente Clara, parpadeando como estrellas lejanas. Había salvado su mundo, su estatus, su reputación intachable. Pero el silencio en su coche era absoluto, y se dio cuenta, quizá por primera vez, de que se había quedado sin nadie con quien compartirlo. Su victoria tenía el sabor amargo de la ceniza. El exilio dentro de mi propia casa se convirtió en una rutina sofocante. Los días se sucedían en un silencio denso, pesado. Mi padre cumplió su palabra. Comía solo en la cocina, bajo la mirada compasiva y a la vez temerosa de las empleadas. Él y mi madre comían en el gran comedor, y el eco de sus cubiertos contra los platos era el único sonido que rompía la quietud de la casa. Mi padre no me dirigía la palabra. Si nos cruzábamos en un pasillo, su mirada me atravesaba como si yo fuera de cristal, un objeto sin importancia. Me había borrado de su existencia. La condena se extendió más allá de las paredes de mi hogar. El mercado del sábado fue el escenario de mi ejecución social. La gente que me había visto crecer, que me pellizcaba las mejillas de niño y me preguntaba por mis estudios, ahora se cambiaba de acera al verme. Vi a la señora Carmen, la dueña de la panadería, darse la vuelta bruscamente y fingir interés por unas verduras para no tener que saludarme. Un par de viejos amigos con los que había jugado al fútbol durante años bajaron la vista y aceleraron el paso. Cada mirada desviada, cada susurro ahogado, era una pequeña muerte. Ya no era Leo Castillo, el futuro dueño de los viñedos. Era el hijo raro, el que le dio el disgusto a don Ricardo. Era una mancha en el impecable lienzo de Fuente Clara, y en medio de ese desprecio, algo dentro de mí empezó a endurecerse. La tristeza dio paso a una fría determinación. No iba a quedarme allí para hacer su espectáculo, su chivo expiatorio. Fuente Clara ya no era mi hogar, era una jaula, y yo iba a escapar. Empecé a hacer planes en secreto. Por la noche, investigaba en internet sobre ciudades lejanas, trabajos anónimos, lugares donde mi apellido no significara nada. Un día, tomé mi guitarra, la que mi abuelo me había regalado, y la metí en su funda. La llevé a la tienda de segunda mano del pueblo vecino. El hombre me dio un puñado de billetes por ella, una fracción de su valor real, pero el dinero no importaba. Al entregarla, sentí que cortaba el último lazo que me ataba a ese lugar. Estaba vendiendo mis sueños para comprar mi libertad. Mientras tanto, Adrián vivía en un infierno de su propia creación. Su clínica, antes un santuario de orden y control, se había convertido en una prisión. La culpa era una paciente constante que no podía diagnosticar ni curar.
Se encontraba distraído durante las consultas, su mente vagando hacia la imagen de mi rostro en la plaza, roto por su traición. Sus pacientes, acostumbrados a su atención infalible, notaban su ausencia, su mirada perdida. ¿Está usted bien, doctor?, le preguntó una anciana a la que casi le receta un medicamento equivocado. Él forzó una sonrisa y culpó al cansancio. La verdad es que no dormía. Por la noche, la casa silenciosa y vacía le gritaba su soledad. Cada rincón le recordaba a mí. El sofá donde nos habíamos sentado a hablar durante horas. La cocina donde habíamos preparado una cena furtiva. La cama que se sentía gigantesca y fría. Había protegido su reputación, pero había envenenado su paz. Un día, conduciendo de vuelta de una visita a domicilio, pasó por la plaza del pueblo y me vio. Yo estaba sentado en un banco, solo, mirando a la nada. Vio cómo una familia con niños se levantaba y se movía hacia otro banco más alejado. Vio las miradas de reojo, el desprecio silencioso. No vio tristeza en mi cara. Vio algo peor, vacío, una resignación hueca que le golpeó con la fuerza de un puñetazo. Se dio cuenta de que el daño que había permitido no era una herida temporal, era una amputación. Estaban cortando pedazos de mi alma, y él había sostenido en el cuchillo. Esa visión lo persiguió durante días. La culpa ya no era un murmullo, era un grito ensordecedor. Desesperado por saber de mí, hizo algo que nunca se habría atrevido a hacer. Condujo hasta los viñedos de mi familia. No se acercó a la casa principal, esperó en el camino, con la esperanza de verme. En su lugar, vio a mi madre, Isabel, que salía a cuidar de sus rosales. Ella lo vio y su rostro se endureció. Dejó sus herramientas y caminó hacia su coche. «No deberías estar aquí, doctor», dijo, su voz tranquila, pero afilada como el cristal. «Isabel, yo solo quería saber cómo está Leo», tartamudeó Adrián, sintiéndose como un adolescente culpable. Mi madre soltó una risa sin alegría. «¿Ahora te preocupas por él? Un poco tarde, ¿no crees?». Su mirada era implacable. «¿Quieres saber cómo está? ¿De verdad? Está roto, está muerto en vida en su propia casa, y está haciendo las maletas». La sangre se le heló a Adrián en las venas. «¿Se va?». «Sí», confirmó ella. «Se va de Fuente Clara, y honestamente, una parte de mí se alegra de que se aleje de toda esta ponzoña». Hizo una pausa, sus ojos clavados en los de él, incluida la que finge preocuparse, después de darle la espalda frente a todo el mundo. «Usted no arriesgó nada, y mi hijo lo ha perdido todo. Ahora, si me disculpas, tengo cosas que hacer». Mi madre se dio la vuelta y lo dejó allí, con sus palabras resonando en el aire. La noticia de mi partida fue el catalizador final. Adrián volvió a su clínica esa noche, pero no para trabajar. Se quedó de pie en medio de su despacho, mirando los diplomas en la pared, los premios, los símbolos de la vida perfecta que tanto se había esforzado en construir, y por primera vez los vio como lo que eran, papel y cristal sin valor. Había protegido su reputación a costa de mi corazón, había salvado su estatus a cambio de mi alma. Se dio cuenta de que su miedo no lo había protegido, lo había mutilado, le había arrancado la única parte de su vida que era real, que importaba. La imagen de mi rostro vacío en la plaza volvió a él, y entendió que si me dejaba ir, esa imagen lo perseguiría hasta el último día de su vida. El silencio de su casa ya no sería solo soledad, sería una condena eterna. Ya no podía esconderse, ya no podía vivir con la elección que había tomado. El miedo a perderlo todo ya no era nada comparado con el terror absoluto de perderme a mí para siempre. Con un movimiento brusco, cogió las llaves de su coche de la mesa. Salió de la clínica sin cerrar la puerta con llave. Se subió al coche y arrancó, el motor rugiendo en la noche silenciosa. No sabía exactamente qué iba a decir, pero sabía a dónde iba. Conducía por las calles oscuras de Fuente Clara, pero esta vez no estaba huyendo. Se dirigía directamente al corazón de la tormenta, al origen de todo el dolor. Se dirigía a la casa de los Castillo. No iba a pedir perdón, no iba a suplicar, iba a reclamar lo que había abandonado por cobardía. Iba a luchar, por mí, por nosotros, aunque fuera lo último que hiciera. Yo estaba en mi habitación, doblando la última camiseta y metiéndola en una maleta vieja. El billete de autobús para Madrid, solo de ida, estaba sobre la mesilla de noche. Era mi pasaporte a una vida anónima, a un futuro sin el peso del apellido Castillo. Cada prenda que guardaba era un adiós. Adiós a los viñedos, adiós a mi infancia, adiós al fantasma de Adrián. Un golpe seco en la puerta de mi habitación me sobresaltó. Era mi madre. «Leo, el doctor Vega está aquí».
dijo en voz baja, su rostro una mezcla de nerviosismo y algo que no supe identificar, quizás esperanza. «Quiere hablar con tu padre». Mi corazón se detuvo. Adrián, aquí, no en el pabellón de casa, no en un callejón oscuro, sino en la boca del lobo. Sentí un impulso de correr, de decirle que se fuera, que ya era tarde. Pero antes de que pudiera moverme, escuché voces subiendo de tono desde el salón. La guerra había comenzado sin mí. Bajé las escaleras lentamente, mis pies moviéndose por voluntad propia. Me detuve en el umbral del salón, oculto en la penumbra del pasillo. La escena que vi me dejó sin aliento. Adrián estaba de pie en el centro de la habitación, erguido, sin rastro del miedo que había mostrado en la plaza. Mi padre estaba de pie frente a él, con el rostro congestionado por la rabia, su cuerpo tenso como un animal a punto de atacar. «¿Cómo te atreves a presentarte en mi casa?», gruñó mi padre, su voz un eco bajo y peligroso. «¿Después de la vergüenza que nos has hecho pasar?» «La única vergüenza aquí es la suya, Ricardo», respondió Adrián, su voz firme, clara, resonando en el silencio tenso de la habitación. «La vergüenza de un padre que prefiere destruir a su propio hijo antes que aceptar que no es una copia de sí mismo». Mi padre dio un paso adelante, amenazante. «No tienes derecho a hablarme de mi hijo». «Tengo todo el derecho del mundo», replicó Adrián, y sus siguientes palabras cayeron sobre el salón como una bomba. «Porque lo amo». El aire pareció solidificarse. Mi padre se quedó paralizado, su rostro pasando de la rabia a una incredulidad absoluta, como si Adrián hubiera confesado un asesinato. «Amo a Leo», continuó Adrián, y sentí que esas palabras me atravesaban, sanando heridas que creía incurables. «Amo su talento, su sensibilidad, su fuerza. Amo al hombre en el que se está convirtiendo, a pesar de que usted ha hecho todo lo posible por aplastarlo». Fue de entonces cuando mi padre me vio, de pie en el umbral. Su mirada se desvió de Adrián hacia mí, y el desprecio en sus ojos fue tan intenso que me hizo retroceder físicamente. «Así que es verdad», siseó, «esta abominación. Has metido a este pervertido en nuestra familia». «No», dijo Adrián, interponiéndose de nuevo entre nosotros. «Leo no ha hecho nada. El único que se ha escondido he sido yo. El único cobarde aquí he sido yo. Fui yo quien lo abandonó en la plaza, y ese error me ha estado consumiendo cada segundo desde entonces. Pero eso se acabó». Adrián se giró para mirarme, sus ojos buscando los míos a través de la distancia. «Leo, no te vayas», dijo, su voz ahora más suave, dirigida solo a mí. «No dejes que te echen, no dejes que nos separen. Fui un cobarde, pero no volveré a hacerlo. Me equivoqué, pero mi amor por ti no es un error, es lo único real que tengo». «Fuera», bramó mi padre, su control finalmente roto. «Fuera de mi casa, los dos, ahora mismo. No tienes hijo, ¿me oyes? Estás muerto para mí». «Pues prefiero estar muerto para usted que muerto en vida lejos de él», dije, mi propia voz sorprendiéndome por su firmeza. Di un paso adelante, saliendo de las sombras y cruzando el salón hasta ponerme al lado de Adrián. Por primera vez no sentí miedo de mi padre. Su rabia ya no me alcanzaba. Tomé la mano de Adrián. Estaba fría, pero la apreté con fuerza. Era un pacto, una declaración de guerra, una elección. Nos dimos la vuelta y salimos de la casa. No cogí mi maleta. No cogí el billete de autobús. Salí solo, con lo puesto y con la mano de Adrián en la mía. Mientras caminábamos por el sendero de grava hacia su coche, escuché la puerta principal cerrarse de un portazo que sonó como un disparo final. El lazo se había roto. Era libre. No volvimos al pabellón de casa. Fuimos a su casa. La misma casa que antes se sentía como una prisión para él, ahora se convirtió en nuestro refugio. Esa noche no hubo pasión desesperada, sino una calma sanadora. Nos sentamos en su sofá, en silencio durante mucho tiempo, simplemente sosteniéndonos las manos, dejando que la tormenta que había rugido durante semanas finalmente se calmara. Al día siguiente, Fuente Clara era un hervidero de rumores. La noticia de la confrontación se había extendido como la pólvora. Cuando salimos a la calle para ir a la farmacia, el pueblo se dividió en dos. Algunos, los más leales a mi padre, nos lanzaron miradas de puro odio. Oía a alguien murmurar la palabra sinvergüenzas a nuestro paso, pero otros, para mi sorpresa, nos ofrecieron un apoyo silencioso. La señora Carmen, la panadera, que antes me había evitado, salió de su tienda y sin decir palabra, nos ofreció una hogaza de pan caliente. Un viejo campesino que trabajaba nuestras tierras se quitó el sombrero a nuestro paso, en señal de respeto.
No habíamos ganado una aceptación universal. La batalla por Fuente Clara no había terminado. Acababa de empezar. Muchos de los pacientes de Adrián cancelaron sus citas. Mi padre, fiel a su palabra, me desheredó oficialmente. Perdimos amigos, estatus, la comodidad de una vida predecible, pero habíamos ganado algo mucho más importante. Unas semanas después, estábamos en el pequeño patio trasero de la casa de Adrián. Habíamos comprado un pequeño manzano en el vivero. Mientras cavábamos el hoyo en la tierra, trabajando juntos bajo el sol, sentí una paz que nunca antes había conocido. ¿Crees que ha merecido la pena?, le pregunté, mirando nuestras manos sucias de tierra. Adrián dejó la pala, se acercó y me limpió una mancha de barro de la mejilla con el pulgar. Perdí una reputación, algunos pacientes y la aprobación de gente a la que en realidad no le importaba, dijo, sus ojos serios y claros. Pero te recuperé a ti, y me recuperé a mí mismo. Así que sí, Leo, ha merecido la pena cada segundo. Plantamos el árbol, un pequeño tallo frágil en medio de un pueblo dividido. No sabíamos si sobreviviría al invierno, si daría fruto algún día, pero allí estaba, un testamento de nuestra decisión. Ya no vivíamos a escondidas, ya no éramos un secreto. Éramos solo dos personas intentando amarse en un mundo que apenas empezaba a entender, y por primera vez, eso era más que suficiente. Mi padre se había quedado solo en su mansión, rodeado de sus riquezas y su amargura. Su castigo no era la pérdida de un hijo, sino la condena de vivir para siempre con el eco de su propio odio. Nuestro castigo, en cambio, se había convertido en nuestra libertad.